Bienvenidos alumnos del Colegio Leonhard Euler al curso de Química para el cuarto año de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy, sales. Las sales son aquellos compuestos de las cuales tú tienes que haber revisado antes óxidos y ácidos. Hay que saber y hay que recordar que hay también varias sales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los compuestos ternarios, iones, cationes y aniones, ¿no? Dentro de los iones encontramos dos, que son los cationes y los aniones. No olvidar que el ion positivo se le denomina catión, que es el que va a ceder electrones, y el ion negativo es el que gana electrones. Los metales normalmente forman cationes y los no metales forman aniones. El ion es monoatómico y también poliatómico. Monoatómico está formado por un solo átomo y poliatómico por varios átomos. En el caso de los compuestos ternarios, también podemos observar, ¿no?, casos como el potasio, que es un catión, el caso del flúor, que es un anión, en el caso del fósforo, que es un anión trivalente, también llamado ion fosfuro, según la nomenclatura sistemática y la nomenclatura Stock. No olvidamos que la nomenclatura Stock es aquella que su estado de oxidación está en paréntesis en números romanos. En el caso del ion tetraoxosulfato, está aduciendo que el azufre tiene un estado de oxidación 6. En el caso del potasio, si observamos acá el potasio, podemos nombrarlo como catión potasio o simplemente ion potasio, y según la nomenclatura tradicional como ion potasio. Sales binarias son compuestos que están formados por dos elementos, donde no está presente ni el oxígeno ni el hidrógeno, de las cuales podemos encontrar sales neutras. Tenemos ahí al fluoruro de litio. Si observamos aquí al fluoruro de litio según la nomenclatura sistemática, en la nomenclatura Stock observamos también al fluoruro de litio, y en el caso de la tradicional también, pero tenemos ahora fluoruro de lítico. En el caso del bromuro de oro tenemos a la nomenclatura sistemática, tenemos al trihidruro de oro, nombrado sistemáticamente bromuro de oro, entre paréntesis 3, que es el estado de oxidación, y la nomenclatura tradicional, si observamos aquí, es el bromuro áurico. Oxosales neutras son compuestos derivados de un oxoácido en el que se sustituye los hidrógenos por un metal. Hay que hacer un cambio de un metal por el hidrógeno. Están formados por metales, no metales y oxígeno. Se obtienen por neutralización total de un oxoácido y un hidróxido. Bien, tenemos al ácido nítrico, como lo observamos acá. Tenemos al ácido nítrico, tenemos al hidróxido de sodio, ¿ya? Y hacemos la composición. El ácido nítrico con el hidróxido de sodio forma al nitrato de sodio y tenemos la expulsión de agua. Oxosales neutras, tenemos acá en la nomenclatura tradicional, tenemos al nitrato sódico. También tenemos en la nomenclatura Stock, tenemos al nitrato de sodio. Tenemos también aquí a este compuesto en el segundo casillero, tenemos al sulfato de cadmio, utilizando la nomenclatura Stock, y la nomenclatura tradicional sulfato de cadmio también. Existen algunos compuestos superiores, como las oxosales ácidas, las oxosales básicas, las sales dobles o quizás triples, las sales dobles que tienen varios cationes y varios aniones. Oxosales ácidas son sales que aún contienen hidrógeno en su estructura. Derivan de la sustitución parcial de un ácido poliprótico por metales. Ácido poliprótico es aquel que tiene varios protones, o sea, varios hidrógenos,
en su variabilidad. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, el ácido fosfórico, si tenemos acá, el ácido fosfórico cuando pierde un hidrógeno, ya no va a ser 3 hidrógenos, sino va a tener 2 hidrógenos en su fórmula molecular. El ácido fosfórico cuando pierde 2 hidrógenos, si nos damos cuenta acá, ya no va a tener 3, sino ahora va a tener 1. Y en el caso del ácido fosfórico, cuando le quitamos los 3, va a ser PO4 a la menos 3. El anión significa la cantidad de hidrógenos que ha perdido. Y obviamente que los vamos a reemplazar. Ese hidrógeno que ha perdido lo vamos a reemplazar por el sodio. Como ha perdido un hidrógeno, lo reemplazamos por un sodio. Como ha perdido 2 hidrógenos, lo reemplazamos por 2 sodios. Como ha perdido 3 hidrógenos, lo reemplazamos por 3 sodios. Y así vamos a obtenerlos. Compuestos superiores también encontramos a las oxosales ácidas. Son aquellos que contienen hidrógeno en su estructura. Y como ya lo hemos dicho, derivan de la sustitución parcial de un ácido poliprótico, o sea, hidrógenos por metales. Y acá tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, al fosfato ácido de sodio, que ha sido reemplazado por 2 sodios. Tenemos al fosfato diácido de sodio, ya, diácido porque tiene 2 hidrógenos. Y así tenemos una serie de compuestos que nos van a poder explicar utilizando obviamente las tres. Dentro de las oxosales básicas también son sales que contienen grupos OH o hidroxilos en su estructura, o también llamados oxidrilos. La nomenclatura recomendada, la que se establece, es la Stock, pero también la podemos mencionar en otros. Por ejemplo, aquí en el primer casillero, en la nomenclatura recomendada de Stock es el hidróxido nitrato de magnesio. Pero también podemos utilizar la tradicional, con la cual se nombraría nitrato básico de magnesio, o quizás la sistemática, hidroxitrioxonitrato, entre paréntesis 5 en romano, de magnesio. Compuestos superiores, encontramos a las sales dobles con varios cationes. Se originan al sustituir los hidrógenos de un ácido por más de un catión. La nomenclatura recomendada del Stock. Como podemos observar aquí en el primer casillero, tenemos, utilizando la nomenclatura Stock, tenemos al sulfato de potasio y sodio. En la nomenclatura sistemática tenemos al tetraoxosulfato 6 de potasio y sodio. Y utilizando la nomenclatura tradicional tenemos al sulfato doble de potasio y sodio. Y así, jóvenes, podemos observar varios ejemplos en los cuales tú puedes ir practicando. Tenemos a las sales dobles, triples, con varios aniones. Podemos observar, jóvenes, que estas sales dobles con varios aniones se originan al unir un metal plurivalente con varios aniones. La nomenclatura recomendada es la nomenclatura Stock. Podemos observar también las tres nomenclaturas que son la sistemática, la Stock y la tradicional. Aquí podemos observar, por ejemplo, al calcio, al cloro, al carbono y al oxígeno. Utilizando la nomenclatura sistemática tenemos al cloruro oxoclorato 1 de calcio. Utilizando la nomenclatura Stock o la tradicional tenemos al cloruro hipoclorito de calcio. En el segundo casillero tenemos al aluminio, tenemos al bromo, tenemos al carbono y tenemos 3 oxígenos. Utilizando la nomenclatura sistemática tenemos al bromuro trioxocarbonato 4 de aluminio. Utilizando la nomenclatura Stock tenemos al bromuro carbonato de aluminio. Y así, jóvenes, ustedes pueden ir desarrollando cada uno de estos ejercicios para que puedan afianzar sus conocimientos.